Luego de que Twitter anunciara que aceptará la oferta de compra de Elon Musk, empleados de la red social plantearon sus dudas al CEO y al presidente de la junta directiva. Según un audio de la llamada obtenida por CNN, preguntaron sobre el acuerdo de compensación y hasta si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a la plataforma. Y vamos a conversar sobre lo que viene para la red social, su posible plan de negocios y los obstáculos que podrían hacer la adquisición ante los órganos reguladores. Para ello saludo a Gabriel Budiño, es especialista en marketing relacional. Bienvenido, Gabriel. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia desde Montevideo, Uruguay. Saludos para ti. A ver, ¿cómo ves esta compra y qué tan beneficioso es realmente para nosotros los usuarios? Bien, ahí tenemos un primer punto, es que Twitter, como todas las redes sociales, tenía dos grandes problemas a atacar. Uno tenía que ver con las noticias falsas y los bots, es decir, todas esas comunicaciones armadas, digamos, digamos que entorpecen la transparencia y dificultan bastante detectar que es información real en redes sociales. Y la otra tiene que ver con los sesgos, ¿no? Con qué es lo que realmente vemos y la poca transparencia que suelen tener muchas de estas redes sociales al momento de definir qué contenidos se ven, qué contenidos accedemos a través de las redes sociales, ¿no? Y eso también tiene que ver, principalmente lo primero, con la suspensión de la cuenta de Donald Trump y con la política que venía sosteniendo Twitter en contra de las noticias falsas o de la desinformación, de una manera que a veces es poco transparente, ¿no? Que tiene que ver con cuáles son las reglas de juego y cuáles son los mecanismos de apelación, ¿no? De decir, esta cuenta no debió ser bloqueada, ¿no? Es decir, ese difícil equilibrio entre la libre expresión y asegurar la calidad de los contenidos que se comparten y combatir la desinformación. A ver, hay unos datos de la desinformación, pero por ejemplo, él quisiera eliminar estos pequeños cintillos que muestran que una cuenta en específica favorece a cierto gobierno, como por ejemplo pasó con el caso de los medios de prensa rusos que decían medios estatales a favor de Rusia o incluso medios estatales a favor del gobierno de Venezuela. ¿No crees que quitar estos tipos de cintillos o incluso la información de COVID para decir que puede ser una información falsa crearía aún más desinformación o incluso afectaría la libertad de expresión? Porque una cosa es libertad de expresión y otra cosa es decir una mentira. Sí, exactamente. Esa es la discusión y la clave que hemos señalado en oportunidades anteriores, es cómo damos transparencia a esos procesos, ¿no? Cómo permitimos, porque una cosa es etiquetar un medio de comunicación y otra cosa es etiquetar a un periodista, por ejemplo, ¿no? Entonces, la transparencia en cómo se dan esos procesos es clave, y ahí Elon Musk sale con una jugada bastante fuerte, digamos, en sus primeras comunicaciones sobre este tema, que tiene que ver con ese paraguas que él sostiene de amar la humanidad, ¿no? De que todas sus inversiones y su trabajo tienen que ver con asegurar una mejor calidad de vida para la humanidad en general, y eso tiene que ver con la libre expresión, que él asegura que tiene mucho que ver con la democracia, lo cual es cierto, y darle carácter de plaza pública, digamos, a lo que se discute en redes sociales y bajar, digamos, las limitaciones que están poniendo actualmente en las redes sociales y apostar a un algoritmo de código abierto para que eso que decíamos de qué es lo que vemos y de cómo se asignan, digamos, ese tipo de etiquetas. Pero lo que creo que no debemos descuidar es que Elon Musk es un inversor, es alguien muy poderoso, un multimillonario que además ha tomado acciones y posiciones en temas muy importantes de cara al futuro, como suelen ser los temas de inteligencia artificial, los temas de comunicaciones, por ejemplo, con el programa SpaceX, con la conquista del espacio, pero también con las comunicaciones satelitales, que lo han llevado a tener un rol, al igual que los grandes jugadores como Google, como Facebook, a tener importancia relevante en temas de, por ejemplo, internacional, ¿sí? Por ejemplo, en la guerra o en la invasión rusa a Ucrania, las empresas de tecnología tuvieron un papel preponderante. Gabriel, estos son los puntos de preocupación que tengo y que he leído que otras personas también. Por ejemplo, el algoritmo, dejar abiertos los detalles del algoritmo puede permitir que otros actores exploten la información para beneficiarla por su uso. ¿Qué tan peligroso sería abrir un algoritmo de esta manera? Porque no es algo que pasa en las otras redes sociales y no se encuentra en la Internet.
Bueno, quizás las personas más dedicadas a la academia, digamos, somos de la línea de esa transparencia, ¿no? De hacer visibles los algoritmos. Permite a muchas personas auditar y tener claro las posibles fallas que tienen esos propios algoritmos, ¿no? Entonces, sí se corren más riesgos de que alguien aproveche esa lógica, pero también al ser visible, al ser transparente, muchos otros actores pueden aplicar controles o hacer denuncias acerca de prácticas desleales respecto a esto, ¿no? Entonces, la visión de código abierto, de compartir y hacer pública las reglas de juego en una red social, generalmente sí se ven como una buena noticia. Y si se crea un servicio, se crea este servicio de suscripción, no nos estamos alejando más del concepto de plaza pública, porque siento que le darías más beneficio a una persona que pague. ¿Cuál sería el concepto acá? Bien, ese es un punto que es muy delicado, que tiene que ver con establecer categorías o niveles en una red social, ¿no? Es decir, el concepto básico de una red social tiene que ver con nodos igualmente equivalentes, es decir, la desconcentración del poder. Pero a su vez todos sabemos muy bien que las redes sociales viven de la publicidad y que por lo tanto el manejo de la información y de dar o no mayor visibilidad a determinadas cuentas suele ser un factor relevante para el modelo de negocios. Entonces, todo lo que se haga en términos de transparencia y de generar dejar a las personas en igualdad de condiciones es positivo. Lo que hay que tener mucho cuidado es cómo se toman esas reglas. Entonces, todo lo que se haga en términos de transparentar, digamos, las reglas de juego es importante. Y obviamente hoy creemos que estamos viendo lo que pasa en redes sociales, creemos que accediendo a nuestro timeline de Twitter vemos lo que se dice en Twitter y en realidad tenemos grandes problemas de sesgo que hacen que veamos parte de nuestra burbuja, es decir, que veamos las personas que piensan igual que nosotros y eso no es realmente bueno y tiene mucho que ver con estos algoritmos de recomendaciones que manejan las propias redes. Y es a donde tú crees que el mundo es de la forma que lo ves y no de la forma que es, y nos pasa en todas las redes sociales. Gracias por acompañarnos para hablar de este tema. Por favor, Alejandra, un chao, gusto chao. compartir con ustedes estas reflexiones.